Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, una hora de análisis internacional. Y hoy vamos a hablar de política estadounidense, de los candidatos que buscan desde ya han empezado a calentar motores para buscar el reemplazo del presidente Barack Obama, una elección que es en noviembre del otro año, pero que desde ya ha empezado a tener grandes ausencias y también grandes nombres en aquel que quiere llegar al Salón Oval y reemplazar a Barack Obama, nombres como Hillary Clinton o como Donald Trump, como Jeb Bush, incluso hermano del expresidente George W. Bush. ¿Cuáles son entonces los candidatos? ¿Cuáles son las posibilidades que tienen y cómo cambiaría la política de Estados Unidos? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. La presidencia de los Estados Unidos hoy es el cargo político que virtualmente entrega más poder a quien lo cumpla por su influencia, reconocimiento e implicaciones en la ejecución. El liderazgo del Poder Ejecutivo y la comandancia de las Fuerzas Armadas son los principales canales por los que se expresa dicho poder, aunque en varias ocasiones implique contar con el consentimiento del Senado. Y si bien las elecciones a la presidencia para 2016 tendrán lugar recién el 8 de noviembre de dicho año, la batalla por la presidencia ya ha comenzado. Y varios republicanos y demócratas, con diversos grados de posibilidades, se han presentado como candidatos para la nominación de su partido. En estas elecciones se determinará el candidato que recibirá la mayor votación para convertirse en el 45º presidente de los Estados Unidos. El ganador asumirá el 20 de enero de 2017 y tendrá la responsabilidad de dirigir la principal potencia del mundo con sus 318 millones de habitantes. Además de esto, deberá hacerle frente a asuntos como la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico, la búsqueda de una estabilidad económica, el equilibrio de la creciente desigualdad, el manejo de los inmigrantes y el racismo y las agendas de educación y medio ambiente. Estados Unidos, que históricamente ha contado con una tradición bipartidista, con los demócratas como liberales y los republicanos como conservadores, ahora nuevamente está ante la elección de los candidatos para sus dos partidos. Demócratas. 5 candidatos se presentan a la nominación del Partido Demócrata, pero uno de ellos eclipsa a los demás. Hillary Clinton es la mujer más famosa de Estados Unidos. Con un 60% del apoyo en su partido, ganaría frente a cualquier otro candidato conservador según las encuestas. Ha sido primera dama, senadora y actualmente secretaria de Estado, aunque se presenta como madre y abuela. Hoy por hoy, de acuerdo a las encuestas, Hillary Clinton solo podría perder la nominación por graves errores propios. Republicanos. Un total de 16 candidatos se han presentado en las últimas semanas a la nominación del Partido Republicano. Todos ellos con diferencias y una agenda ideológica relativamente diferente. De estos candidatos resaltan Jeb Bush, que ocupa el primer puesto en el último sondeo y será una figura clave en la pugna republicana por la Casa Blanca. Donald Trump, quien crece con rapidez en los sondeos. Scott Walker y Marco Rubio. A un poco más de un año para las elecciones presidenciales, el escenario político estadounidense comienza a prepararse. Bueno, antes de empezar esta discusión sobre los candidatos y sobre las posibilidades que tienen, vamos a poner un contexto global sobre Estados Unidos y sus elecciones. Estados Unidos es la primera potencia económica del mundo y militar también. Su presidente es Barack Obama desde el 2009. Este ya es su segundo mandato que finalizaría en enero del 2007. Las elecciones están previstas para noviembre del 2016, es decir, dentro de poco más de un año. Sin embargo, las características, ya vamos a hablar de ello, lleva a que las elecciones primarias, aquellas que escogen a los candidatos de cada uno de los partidos, empiecen desde el próximo febrero, dentro de 6-7 meses,
donde cada partido político en este sistema bipartidista, tanto demócratas como republicanos, escogerán a su candidato que van a las elecciones de noviembre del 2016. Bueno, hoy nos acompañan dos invitados casi que de la casa, el profesor Luis Guillermo Patiño, director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB. Profesor, muchas gracias por estar acá. Buenas noches, David, muchas gracias por la invitación. Bueno, y Santiago Silva, él es docente de EAFID, analista, politólogo. Muchas gracias también por estar acá con nosotros. Muchas gracias, David, por invitarme. Bueno, profesor Patiño, la presidencia de Barack Obama le queda un año larguito, un año y medio podríamos decir. La primera parte fue quizá un poco decepcionante, pero esta segunda ha tenido, sobre todo en este 2015, unos hechos importantes que se le han reconocido, el tema de la lucha contra el terrorismo, pero sobre todo el acercamiento con Cuba, el tema de Irán, el acuerdo con Irán. ¿Cómo empieza a cerrar su ciclo Barack Obama? David, como tú lo señalabas, el presidente Obama tuvo, sobre todo en ese primer periodo presidencial, algunos altibajos en su política exterior. Promesas frente al cierre de la cárcel de Guantánamo y una verdadera reforma migratoria frente a los latinos y frente a los inmigrantes de diferentes países tuvieron un límite e hicieron dudar de las capacidades y del alcance de un gobierno que llegó con muchísimas expectativas, no solo para los Estados Unidos de Norteamérica, sino también para el mundo. Lo que se ha podido notar en los últimos meses y en este segundo periodo es que el presidente ha consolidado, digámoslo así, un segundo mandato muchísimo más fuerte, sobre todo en términos de la política exterior. Y ha logrado algo, diría yo, que pocos tenían en sus pronósticos, y es reactivar unas relaciones con Cuba, que no es otra cosa que ponerle fin a la Guerra Fría en el continente, la posibilidad de terminar con el bloqueo y de empezar de esta manera con una nueva era para América Latina. Yo creo que esto es una apuesta, es un hecho histórico que se selló la semana pasada con la reapertura de la Embajada norteamericana, y otro de sus grandes logros en política internacional fue llegar a un acuerdo con Irán, una potencia que había sido considerada por la comunidad internacional como peligrosa, como una suerte de paria en el ámbito exterior, y logra normalizar un poco las relaciones, darle a Irán de alguna forma un reconocimiento en el ámbito internacional como una potencia media teocrática, pero también lo lleva a asumir unos compromisos que tienen que ver con la no materialización de una bomba nuclear. Claro. Yo creo que estos dos elementos son muy importantes y cambian de alguna manera esa línea conservadora de la política exterior norteamericana, que le había apostado básicamente a la intervención y a la guerra. Y Obama, a mi modo de ver, en esta última etapa vuelve a una política blanda, a la política de la diplomacia como un arte de manejar las relaciones internacionales, y de una política no unilateral, sino multilateral, basada en sus aliados. Bueno, eso en cuanto al tema exterior. Pero a los estadounidenses le preocupa mucho la forma en la que se mueve el país, de su crecimiento, sobre todo el tema económico y la recuperación de empleo. Y quizá Obama también ha logrado en este 2015 unos pasos importantes en la estabilización de una economía que lo puede llevar a tener un buen margen de popularidad en este cierre. Sí, terminará efectivamente, David, con unas mediciones muy positivas, porque a excepción o a diferencia mejor de la Unión Europea, los Estados Unidos tienen una mejor perspectiva económica, y eso es uno de los elementos centrales dentro de la política interna norteamericana, y es desarrollo económico, pero que pueda revertirse en el bienestar social de las personas. Algunas reformas muy importantes, como las de salud, que todavía no alcanzan todos los objetivos que se propusieron, también empiezan a cerrar muchísimo mejor, y creo que Obama va a cerrar con un equilibrio entre una política que va a ser aceptada a nivel interna y con muchos logros en el ámbito internacional. Bueno, profesor Silva, arrancamos el tema con Obama, aunque vamos a hablar de los candidatos que quieren reemplazarlo, porque quizá lo que nos está diciendo el profesor Patiño es una muestra del actuar demócrata, ¿cierto? Estados Unidos se ha convertido casi que desde el inicio mismo de Nación en un asunto bipartidista, demócratas y republicanos. ¿Cuáles son las diferencias? Obama es un demócrata, Bush, por ejemplo, es un republicano. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos partidos? Yo creo que la mejor manera de entender las diferencias entre partidos es incluso ver esos dos últimos presidentes, tanto Obama como el presidente Bush.
En términos de política exterior, lo que decía el profesor Patiño tiene toda la razón y es la manera como se abordaban asuntos como, por ejemplo, los conflictos en Medio Oriente. Obama ha decidido una combinación entre diplomacia con los aliados para intentar construir coaliciones y llegar a acuerdos, como en el caso de Irán, pero también una intervención, digamos, con un guante de seda, en donde a través de ataques con drones, de apoyo militar particular, el país sigue estando involucrado en las particularidades geopolíticas de Medio Oriente, pero lo hace, digamos, con una huella un poco menos profunda sobre lo que sucede en estos países. Mientras que Bush o las decisiones que se tomaban a partir de tanto Bush como del Partido Republicano son asuntos que ideológicamente están sustentados, hay una lógica un poco más intervencionista, una lógica además que establece a Estados Unidos como cierto policía mundial que debe resolver ciertos conflictos y tensiones que se van representando entre los países en el resto del mundo. Yo creo que los demócratas tienen también una lógica de que Estados Unidos cumple un papel fundamental en el orden mundial contemporáneo, pero es un papel un poco más asociado a la diplomacia, un poco más dándole más peso al Departamento de Estado que maneja la diplomacia que al Pentágono que maneja los bombardeos, y en esa lógica creo que hay una diferencia muy profunda. Ahora, en términos internos, creo que el Partido Republicano es mucho más liberal en el sentido viejo del liberalismo en términos económicos, de dejar abiertas a las empresas, de reducir los impuestos. En el tema de la reforma de la salud creo que es el mejor ejemplo en donde se chocan las ideologías liberales, las ideologías demócratas y republicanas, los republicanos oponiéndose a la reforma de salud de Obama, mientras que los demócratas apoyaron con un margen y con una efectividad relativamente grande la Pero reforma. entonces está mal la generalización que se escucha con mucha frecuencia de que los demócratas tienen un pensamiento más liberal, social, y los republicanos más conservadores, incluso en temas de privatizaciones, etcétera. Creo que hay que diferenciarlo un poco. Yo creo que los republicanos son liberales en términos económicos, conservadores en términos sociales, y en términos de política internacional, por ejemplo, tienden a ser un poco más conservadores, lo que llamaban durante la época de George Bush los águilas, que son un poco más activas en términos internacionales, que entienden que el papel y sobre todo ven el mundo con un poco más de realismo, en el sentido filosófico de ese realismo que entiende que hay que intervenir, que la fuerza se impone sobre los débiles, ese tipo de cosas. Mientras que los demócratas tienen, por un lado, un poco más de conservatismo económico, son mucho más liberales en términos sociales, y en política internacional tienden a utilizar mucho más la diplomacia y lo que se puede hacer con el poder blando, a diferencia de los republicanos en este caso. Y uno puede ver, David, esa línea que señalaba el profesor Silva claramente con los gobiernos de Ronald Reagan, Claro. George Bush, hijo y padre, y lo que representa otra línea de pensamiento y de política exterior, como lo es la de Clinton, Obama, Kennedy o el propio presidente Jimmy Carter. Ahí se evidencia muy bien, y yo creo que por lo menos en eso hay una coherencia muy interesante en términos ideológicos de cómo se comportan los partidos políticos, pero también hay que tener en cuenta algo que es muy importante. A pesar de esas dos visiones que se ven claramente, cómo las maneras como se comportan en el ámbito exterior, sí hay que entender que ellos sí tienen unos elementos que son comunes. Cuando se habla de política de Estado, no hay fracturas, y la política de Estado podemos señalarla que se representa básicamente en una visión del pensamiento, de la doctrina de los padres fundadores, que es la doctrina básicamente que le da la esencia a los Estados Unidos y que tiene que ver con denominar a esta nación como una nación grande que está puesta allí para grandes cosas, para llevar valores como la democracia, como los derechos humanos, y en eso ninguno de los dos partidos tienen fracturas. Lo que cambia son las formas para conseguir ese objetivo. Es básicamente la doctrina del destino manifiesto, y eso lo evidencian los dos partidos por diferentes medios. Una manera interesante de pronto de verlo es la lógica que tenía Roosevelt, el primer Roosevelt, que hablaba de la zanahoria y el garrote. Y creo que la mejor manera de ver la política internacional de Estados Unidos es que los intereses son permanentes, los intereses de la nación norteamericana son muy similares durante casi toda su historia, pero lo que cambia es la proporción de garrote o zanahoria que utiliza tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata. Perfecto. Bueno, ¿quiénes son los candidatos que van por cada uno de los partidos en este sistema básicamente bipartidista, con enormes dificultades para que emerja un tercer partido? Eso es lo que vamos a ver cuando regresemos aquí a Teleantioquia Global. Bueno, seguimos acá en Teleantioquia Global hablando de los candidatos
para el puesto más poderoso del mundo, quienes buscan reemplazar a Barack Obama en las elecciones del próximo año, una carrera que ya está muy caliente a pesar de que todavía faltan un par de meses para las elecciones primarias. Pero ¿quiénes son los candidatos tanto de los demócratas como los republicanos? Bueno, pues Juan Camilo Palacio nos ha preparado este informe donde nos muestra sus perfiles. La carrera para llegar a la Casa Blanca y convertirse en el 45º presidente de los Estados Unidos ha comenzado. Muchos hombres y mujeres han levantado la mano para convertirse en el sucesor de Barack Obama, aunque las elecciones son recién el 8 de noviembre de 2016. Veamos ahora cuáles son los principales candidatos por republicanos y demócratas en esta contienda. Republicanos, 16 son por ahora los candidatos a este partido. Ben Carson, neurocirujano retirado, se sumó a la campaña por la candidatura presidencial desde mayo. Es el único precandidato de raza negra que busca un lugar en la Casa Blanca. Ted Cruz, partidario del libre mercado con mínima intrusión del gobierno federal, favorece una política exterior agresiva contra el terrorismo. Su ideología se basa en el respeto de la Constitución y la creencia de que Estados Unidos es un país con una misión especial en la historia. Marco Rubio, ideológicamente ambiguo, a veces ha actuado como un conservador puro y otras como un republicano moderado. Rechaza el acercamiento a Cuba y apoya una política exterior firme e intervencionista que asegure la posición de Estados Unidos como poder hegemónico mundial. Scott Walker. Walker pertenece al ala más conservadora del Partido Republicano. Ha propuesto legislaciones contra el aborto y las píldoras anticonceptivas. Se opone al matrimonio homosexual y la reforma migratoria. Y ha restado poder a los sindicatos. Walker se presenta como un candidato renovador conectado con los ciudadanos y sus peticiones. Jeb Bush, hijo de George Bush y hermano de George W. Bush, se presenta como un conservador moderado en relación a los demás candidatos. Tiene una gran conexión con la comunidad latina y apoya una reforma migratoria que garantice la igualdad de oportunidad para los hispanos. En política económica es un conservador más puro. Y finalmente Donald Trump, quien arremetió en su anuncio contra la élite política estadounidense basándose en su experiencia como empresario de éxito, afirmando que alguien como él, desligado a la política y sus falsas promesas, sería capaz de reorientar el rumbo del país. Sus reproches a la comunidad latina han desatado una oleada de críticas. Demócratas, 5 son los candidatos a este partido. Jim Webb, demócrata conservador, ex senador de Virginia, ex soldado condecorado y ex secretario de Marina durante la presidencia de Ronald Reagan. Martin O'Malley, ex gobernador de Maryland. Bernie Sanders, ex catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard. Y Lincoln Chafee, ex gobernador de Rhode Island. Pero quien eclipsa a estos candidatos es Hillary Clinton, la mujer más famosa de la política de los Estados Unidos, con un apoyo del 60% de su partido, ex primera dama, ex senadora y ex secretaria de Estado. Bueno, las elecciones en Estados Unidos son muy particulares, tiene un sistema que no tiene ningún otro país en el mundo. Profesor Patiño, ¿cómo son esas elecciones primarias? Porque hablamos de que son esos dos partidos, casi que no existe una posibilidad, bueno, se han dado casos en que sale una persona de un tercer partido, pero realmente las posibilidades son casi que nulas por las maquinarias mismas. ¿Cómo se escogen esos candidatos y cómo después el candidato de cada uno de los partidos va a las elecciones generales? ¿Cómo es ese sistema? Sí, David, el sistema de partidos de Estados Unidos, igual que muchas de sus instituciones democráticas, son únicas en el mundo. Una de esas particularidades es que los candidatos no solamente a la presidencia, sino también al Senado, por ejemplo, a la Cámara, no son elegidos en una convención o en un congreso por el grupo de representantes de ese partido, ni como sucede en Colombia y en América Latina muchas veces por el presidente o el líder mayoritario del partido o a dedo, ¿cierto? O infortunadamente, como suele suceder en nuestro país a veces, a lapicero o comprando incluso este tipo de designaciones. En Estados Unidos yo creo que es mucho más democrático porque finalmente esa designación está en manos de los propios ciudadanos que en los diferentes condados y estados
empiezan un año antes o 2 años antes de elecciones a no solamente a pedir que los candidatos presenten sus propuestas, sino también que ellos tienen la oportunidad mediante elecciones democráticas de elegir cuál es el representante o el candidato que en este caso, como para presidencia, los va a representar ya en las elecciones definitivas. Entonces yo creo que esto es muy valioso porque le dan un valor extraordinario a los mecanismos de participación democrática y se evita muchas veces que las cuotas, las intrigas o las elecciones bajo lapicero o a dedo se tomen los partidos, y esto permite que sean mucho más democráticas. Un caso muy importante y muy relevante fueron en las primarias de 2007-2008, cuando en contravía de todo lo que se pensaba, una mujer tan poderosa como Hillary Clinton, al final en las primarias, teniéndolo todo, perdió con Barack Obama, que se convirtió en todo un fenómeno de medios, democrático, y que representó unos intereses bastante diversos para la población demócrata. Pero hay una elección distinta, particular, que involucra a cada uno de los estados. Cada estado tiene un valor en lo que se llaman los votos electorales, y el que gane ese estado gana esos votos. No necesariamente es electo la persona que más votos y sufragios saque individualmente, sino lo que saque su partido en ese estado. Es verdad, David. De acuerdo al número de habitantes, cada estado va a tener un número de electores, y al final no se reelige con una mayoría de millones de votos de todos los ciudadanos, sino de acuerdo al número de colegios electorales que logra acaparar o dominar cada candidato en los diferentes estados. Allí, por ejemplo, una gran discusión en unas elecciones pasadas, en unas presidenciales, claro, creo que precisamente las del 2000, donde el ganador, que fue en última instancia el candidato neoconservador Bush, gana por muy poquitos votos electorales que no representaban de alguna forma la mayoría de los votantes del país, pero en esto la democracia norteamericana es muy madura, es muy sensata, se respetaron estas condiciones, se valoró el dictamen final de los colegios electorales y no hubo ningún tipo de problema. Se mantuvo la legitimidad en las instituciones, la gobernabilidad, y finalmente no pasó a mayores. Pero eso es otra de las características del sistema electoral norteamericano. Bueno, ya con la decisión de cómo se elige, tenemos unos candidatos por el Partido Demócrata y unos candidatos por el Partido Republicano que veíamos en el informe. Parece que en el tema demócrata la decisión está ya tomada. Pareciera que nadie puede ganarle a Hillary Clinton y que ella sería la candidata. ¿Quién más hay en el Partido Demócrata? Y por el otro lado, ¿quiénes son las figuras? En el Partido Demócrata la única posibilidad real que existe de que haya un competidor importante con Hillary Clinton es que Joe Biden, el actual vicepresidente, que parece, o ha habido especulación en los medios, que podría lanzarse a la precandidatura, lo hiciera. Sería el único candidato de peso que al menos está dentro de la baraja, porque los otros 4 candidatos que se encuentran en este momento, que ya se lanzaron para la precandidatura, realmente no cuentan con el perfil, ni con el apoyo político, ni con el reconocimiento en medios para competir contra alguien como Hillary Clinton. Tenemos el precedente algo complejo de lo que sucedió en las primarias pasadas, en las que Barack Obama, que era un relativo senador desconocido, logró la candidatura, pero creo que las particularidades de Barack Obama lo diferenciaban completamente de los precandidatos que se encuentran actualmente. Entonces, creo que eso, por el lado del Partido Demócrata, podríamos de alguna manera descartar el hecho de que Hillary Clinton va a ser la candidata demócrata, con la única excepción de que Joe Biden se lance y haya algún tipo de movimiento político interesante ahí. Ahora, por el lado de los republicanos hay un escenario muy interesante y preocupante para el mismo Partido Republicano, es la gran cantidad de precandidatos que hay, 16 en este momento. Claro. Y eso obviamente ha significado primero que los votos y la intención de voto se ha separado y se ha dividido entre un montón, fragmentado entre un montón de precandidatos, y que eso genera una competencia mucho más ardua, mucho más compleja, con la particularidad que seguramente vamos a conversar ahora, y es de ciertos candidatos que han llamado o que han acaparado la atención de los medios, como el señor Donald Trump. Entre estos 16 candidatos, la mayoría son o senadores o gobernadores de Estados Unidos. Los más importantes, creo, los que hay que tener en la cabeza son Jeb Bush, que es el hermano menor de George W. Bush, que es uno de los más
opcionados a lograr la candidatura. Tenemos a Donald Trump, que es un empresario y casi celebridad de alguna manera en Estados Unidos, con un reconocimiento muy grande. Está también Ted Cruz, que es un gobernador del país, o senador en este momento. Sí, senador. Lo olvido, es un senador. Tenemos también a Marco Rubio, que es un senador de la Florida también, que ha tenido un movimiento en medios bastante importante y que representa además unos intereses latinos que están recogiendo algo de preocupaciones ahí para el Partido Republicano. Y tenemos un par de candidatos más que se encuentran en las discusiones, pero que han sido un poco acaparados de pronto por la discusión entre Donald Trump y George Bush. Bueno, ahí en lo que usted nombra hay dos candidatos, tanto Cruz como Rubio, que tienen una ascendencia latina. ¿Qué tanto es el peso latino en las elecciones de Estados Unidos? Ya en la elección del presidente Bush, en su primera elección en el 2000, en su reelección y después en la elección de Obama y su reelección, se empezó a hablar de la imposibilidad de ser presidente de Estados Unidos si no se cuenta con el voto latino, por lo que ahora hablábamos. ¿Qué tan cierto es eso, profesor? David, es verdad, cada vez el voto latino tiene más peso específico en las diferentes elecciones de Estados Unidos, tanto en las estatales como las nacionales, porque el voto latino se está constituyendo en la mayoría más grande, en la minoría más grande de ese voto en Norteamérica, y de alguna manera no puede esperarse ser presidente sin contar con un porcentaje muy significativo de un voto que, aunque todavía falta organizarse mucho más, participa. Tienen unas pretensiones en cuanto a temas migratorios y de normalización laboral que son muy importantes, y que si un candidato no juega con ellas en el ámbito nacional va a tener muchísimos problemas para consolidar el poder. Aún hoy, David, se está hablando que ese voto puede estar representando entre el 15 y el 18%, que es una minoría muy grande que definitivamente puede balancear de alguna forma las elecciones hacia un lado y hacia otro. Por eso diría yo que los demócratas han sido muy estratégicos y por lo menos en los últimos años se han acercado a ese voto latino, y en el caso de Clinton, pero sobre todo de Obama, han podido recoger unos frutos que les ha permitido en elecciones muy cerradas poder obtener el máximo cargo de los Estados Unidos. Bueno, el tema está en los candidatos que comúnmente se escucha más en la televisión, en la radio, se leen sus declaraciones, pero ha salido un candidato muy particular que nadie esperaba, que era el señor Donald Trump. ¿Qué significa? ¿Qué posibilidades real tiene Donald Trump de llegar a ser presidente de Estados Unidos? Vamos a ir un pequeño corte y cuando regresemos de eso vamos a hablar aquí en Teleantioquia Global. Bueno, seguimos acá en Teleantioquia Global hablando de los precandidatos de cada uno de los partidos, demócrata y republicano, que esperan primero ganar la candidatura de su partido y después buscar llegar al Salón Oval y reemplazar al demócrata Barack Obama. Profesor Silva, hay un personaje que se nos coló en esto y que ninguno lo daba como un candidato serio, porque además ya se había presentado en otras elecciones, es un hombre muy rico, es la muestra de la riqueza de los años 80 y 90 de la construcción en Estados Unidos, que además en los últimos años se había hecho famoso por tener realities de televisión, un hombre un poco en medio camino entre el empresario y la política, pero también un hombre show, que es Donald Trump. Increíblemente tenía muy poca popularidad, pero da unas declaraciones muy fuertes contra los mexicanos en el lanzamiento de su candidatura. Todo el mundo dice, esto termina por sepultarlo, y lo que hace es que se dispara. Y cada vez que sale a hablar, da nuevas declaraciones que generan mucha polémica. ¿Quién es Donald Trump y realmente puede llegar a ser el candidato republicano? Hay algo muy interesante respecto al fenómeno de Donald Trump, y es que desde el principio nadie daba 3 pesos por su candidatura, creían que era otro show mediático como los que nos tiene acostumbrados a dar. Él es en el fondo una estrella de realities en los últimos años, incluso más que un empresario. Creo que incluso hasta su récord empresarial es un poco inestable. Y lo que encontramos fue un candidato que fue capaz de hacer 2 cosas. Primero, reunir la atención de los medios. Las declaraciones que dio, por más ofensivas que fueron, lograron llamar la atención de muchos medios que estaban buscando en unas primarias republicanas relativamente aburridas alguien en quien concentrarse, y Donald Trump les está dando ese espectáculo.
y creo que esa visibilidad en medios tiene un efecto más positivo en este momento en donde hay demasiados candidatos, la gente no sabe muy bien por quién va a votar y en ese caos de las primarias él puede como llamar la atención y reunir las voluntades. Y segundo, yo creo que no podemos subestimar que una población, una parte importante de la población norteamericana, con los últimos cambios que se han dado en los gobiernos e incluso en la sociedad norteamericana, se están sintiendo un poco dejados atrás. Y muchas de las posiciones de esta población pueden ser un poco políticamente incorrectas, como por ejemplo esa oposición absoluta, un poco ignorante y un poco exagerada a un asunto como la migración de latinos y en general a la migración. Y creo que Donald Trump está siendo capaz de reconocer que esa población está ahí, que esa población está votando, que esa población se está sintiendo dejada a un lado de lo que está sucediendo. Y al reunir esas voluntades está consiguiendo al menos suficiente intención de voto en este momento para ser un candidato para tener en cuenta en las elecciones norteamericanas. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son las declaraciones de Donald Trump que han llamado tanto la atención, primero de los medios de comunicación y después de los votantes? Vamos a ver este informe que resume las declaraciones de Donald Trump. Necesitamos energía, necesitamos fuerza, sí, ustedes saben, tono. Pero Jeb y Hillary el mismo día dijeron, Donald Trump tiene un tono muy fuerte. Yo digo, tenemos tipos decapitando cristianos en Medio Oriente. Tenemos fronteras donde la gente se está matando. El mundo se está quebrando y ellos están preocupados por mi tono fuerte. Y dicen que me calme, bueno. ¿Qué harían Jeb y Hillary? Y de paso todos los políticos. Pongámoslos todos en el mismo ejemplo, pues todos están dominados completamente. Un presidente puede decir, no quiero esta planta de producción allí, sino que la quiero en Estados Unidos. Y todos dirán, excelente, qué gran presidente tenemos. Pero entonces, ¿qué sucede? El presidente puede recibir una llamada de las empresas que lo ayuda y le pueden decir, no puedes pedir eso. Tienes a esta empresa que te hace contribuciones y no puedes hacerles eso después de que te han ayudado. Ellos quieren la planta en el otro lugar y ya te has comprometido con sus intereses. Entonces, si una empresa te pide eso, una empresa de las que más te hace lobby y te apoya con millones de dólares, simplemente tienes que echar para atrás la decisión que tomaste. ¿Saben entonces qué dirá el presidente? Ok, no tengo de otra. Yo amo la idea de un acuerdo nuclear, porque la energía nuclear es un asunto complejo y puede traer muy grandes problemas, los más grandes de todos en realidad. Lo peor que tenemos en este mundo es que convivimos con muchas armas y un tremendo poder de destrucción. Nunca nadie antes había tenido tanto poder. Si miramos Hiroshima, veremos que eso es ahora apenas una pequeña fracción de lo que puede pasar hoy. Apoyo el acuerdo, claro. Eso sí, lo peor que puede pasar es un mal acuerdo. Eso es incluso peor que no tener acuerdos. Y lo que veo es que este acuerdo es sumamente incompetente. Thank you very much, everybody. Appreciate it. Thank you. Bueno, profesor Patiño, vemos que estas declaraciones increíblemente lo que hacen es disparar la popularidad, quizá también por lo que nos decía el profesor Silva, quizá en un panorama y un abanico tan amplio de candidatos, el que se destaque sin importar cuál es la profundidad de lo que dice es el que termina por arrastrar los votos. ¿Qué tanto beneficio o daño le puede hacer a un partido republicano que ya está muy golpeado un sujeto como Donald Trump? Bueno, yo creo que se convierte en, si se quiere decir, en un obstáculo para el fortalecimiento democrático del Partido Republicano, que en los últimos 10 o 15 años ha sido tachado de neoconservador, de guerrerista, de demasiado tradicional y de poco conectado con las nuevas realidades, no solamente en Norteamérica, sino también en el mundo. De alguna forma lo que está consiguiendo, y ahí estoy totalmente de acuerdo con el profesor Silva, es revivir de alguna forma muchas de esas tendencias demasiado religiosas, incluso que se lograron materializar con movimientos como el Tea Party, de gente muy conservadora, que es una minoría, que es poderosa, que tiene acceso a medios, al consumo, y que ven en este señor de alguna forma la posibilidad de materializar una vieja sociedad norteamericana que ya de alguna forma ha pasado en el tiempo y que reclama nuevos retos. Entonces yo pienso que es un retroceso
que es peligroso y que finalmente es muy posible que no obtenga ese reconocimiento de esas primarias de los demócratas, pero va a dejar allí una huella que va a utilizar estratégicamente, muy posiblemente en otras elecciones, y no sabemos si finalmente ante las circunstancias internas y externas del país un discurso de estos tan radical pueda calar. Es que son cosas, David, que uno pensaría que una sociedad moderna no puede aceptar. Por ejemplo, construir un muro de 3.600 kilómetros, que lo paguen los mexicanos, tener una reforma migratoria y expulsar a indocumentados norteamericanos y latinos que representan más de 12 millones de personas y que son un elemento supremamente importante para la producción y para la estabilidad económica de los Estados Unidos, o echar por la borda el tratado que acaban de consolidar en Irán, o pedirle a un aliado tradicional como Arabia Saudita que pague de alguna forma su defensa, su seguridad, y que termine una relación con esta monarquía de décadas. Entonces yo creo que estas cosas son peligrosas, no le convienen a la democracia norteamericana ni mundial, porque finalmente generan un clima de incertidumbre que no sabe uno dónde nos pueda llevar. Pero es que también resulta muy particular, incluso parece que Trump se agarra de esa máxima que dice que no importa que hablen bien o mal, pero que hablen, y él se hace popular porque no solo le tira a los mexicanos, a los latinos, a los demócratas que considera demasiado liberales, los llama incluso hasta socialistas, algo que no tiene ninguna lógica, sino que también a sus propios copartidarios, el caso, por ejemplo, de McCain, cuando le da muy duro diciendo que se había dejado casi que detener en sus épocas de la guerra de Vietnam, y siempre hay un anuncio de esto es lo último que se le aguanta a Trump. Ahora en el último debate se fue muy fuerte contra una de las moderadoras que era mujer, lo acusaron de sexista, pero ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. ¿Qué puede hacer el Partido Republicano para no lastrarse y hundirse con esa ancla que parece ser Donald Trump? Hay un problema, y es algo que ya se está empezando a ver dentro de los candidatos o precandidatos, y es que cuando en las primarias uno de los candidatos sube el volumen del discurso y vuelve un poco más extremo una posición, normalmente todos los otros candidatos tienden a intentar igualarlo, porque en las primarias sobre todo se está apelando al sector un poco más extremo de ambos partidos, tanto en las republicanas como en las demócratas. En las demócratas los demócratas intentan ser tan liberales como sea posible en términos sociales, y en las republicanas los republicanos intentan ser tan conservadores en términos sociales como sea posible. Y lo hacen porque de alguna manera esa nominación es votada por los republicanos más republicanos del Partido Republicano. Entonces, cuando uno de los candidatos hace sube el volumen de este tipo de propuestas, sube el volumen de este tipo de afirmaciones, los demás intentan igualarlo. Y ya en este momento se está viendo que las posiciones de la mayoría de los precandidatos, al menos en asuntos migratorios, están intentando igualar la propuesta de Trump. Y eso se vuelve terriblemente inconveniente porque primero terminamos con un montón de propuestas irreales, xenófobas, que realmente no tienen ningún tipo de asidero en la política moderna de Estados Unidos. Y segundo, porque una vez alguno de esos precandidatos gane la nominación, le va a tocar en las elecciones nacionales ver cómo matiza esa posición extrema que planteó en las primarias. Normalmente en las elecciones nacionales ambos candidatos matizan sus posiciones para apelar al centro, pero hay ciertas afirmaciones de las cuales uno no se puede devolver. Por ejemplo, si Trump llegara a ganar la nominación, él creo que no podría echarse para atrás en la afirmación de construir un muro en toda la frontera mexicana y hacer que el gobierno mexicano lo pague. Entonces, cuando se vuelven tan extremos estos candidatos, al llegar a las elecciones nacionales, tienen que mantener algún espacio o algún porcentaje de ese extremismo, espantando un montón de electores y perdiendo las elecciones normalmente. Sí. David, y esto se evidencia también en los sondeos. Uno es que mientras tiene una favorabilidad muy interesante Trump en las consultas internas de republicanos, porque además es posible que pueda ganar, porque pensemos, en un panorama de 16 candidatos, el voto se atomiza. Entonces, una minoría radical, disciplinada como la que él tiene, precisamente puede llegar a obtener la mayoría en estas primarias y obtener el favor de los republicanos. No es del todo descabellado que lo pueda hacer, pero ahora viene el otro panorama. Cuando se hace una consulta, no solamente con republicanos, sino con gente de todos los partidos y en toda la sociedad norteamericana, inmediatamente se ve que es el peor competidor. Si lo enfrentas a Hillary Clinton, perdería por más de la mitad de los puntos. Entonces, ¿qué observa uno? Que ese discurso radical
puede tener algún eco en los republicanos, le haría muchísimo daño al partido, en un caso hipotético podría ganar, que es muy difícil, pero está dentro de las opciones, pero a nivel de las elecciones generales nacionales sería un rotundo fracaso y sería una pérdida y un retroceso para este partido, a mi modo de ver. Bueno, ¿cómo cambia la política interna de Estados Unidos, pero también la política exterior con un nuevo presidente o incluso sin saber qué candidato con un partido republicano en la Casa Blanca? De eso vamos a hablar cuando volvamos aquí a Teleantioquia Global. Bueno, seguimos acá en Teleantioquia Global hablando de los candidatos, tanto del Partido Demócrata como del Republicano, que esperan lograr la nominación de su partido y después reemplazar al presidente Barack Obama. Profesor Silva, lo único que sabemos es que en noviembre va a haber un nuevo presidente, porque el presidente Barack Obama ya logró su reelección y no se puede volver a presentar. Si es el Partido Demócrata el que llega al Salón Oval, muy posiblemente se continuarán las políticas que había logrado Obama o que ha logrado, que está tratando de construir, incluso porque Hillary Clinton fue su secretaria de Estado. ¿Se podría esperar entonces con los demócratas, si son los que ganan, una continuidad? Yo creería que sí, creo que tanto por la participación de Hillary en el gobierno como por las mismas cercanías y por ser el partido, es probable que la mayoría de las cosas que ha hecho Obama se mantengan. Es muy probable también que como Hillary Clinton tiene esa experiencia de secretaria de Estado en política exterior, tenga primero mucho movimiento, espere de ahí sacar al menos muchos réditos políticos, y segundo, que intente mostrar su experiencia cambiando algunas cosas, acercándose un poco más a ciertos aliados estratégicos, pero en el fondo, quizás en el fundamento de lo que ha sido el gobierno de Barack Obama y sobre todo el gobierno demócrata de los últimos 8 años, no creo que vayan a haber cambios sustanciales. Profesor, y en el tema republicano, si son los republicanos los que ganan, bueno, tenemos a Donald Trump, muchos analistas aseguran que esta candidatura va a ir perdiendo un poco de tracción a medida que se disminuyan esos 16 candidatos y que quizá el hombre que más fuerza tiene es el Bush, Jeb Bush, hijo de presidente, hermano de presidente, que conoce muy bien a la comunidad latina. ¿Qué cambios podríamos esperar con una presidencia republicana después de 8 años de gobierno demócrata? Bueno, yo pienso que si es la celebridad, en este caso, como la de Trump, sería nefasta, no solamente por la política internacional de Estados Unidos, sino para el mundo, porque como lo ha evidenciado su discurso, es muy posible que apele nuevamente a los radicalismos, que se sienta con una visión de un Estados Unidos hegemónico, universal, y que pueda generar intervenciones desastrosas en términos militares, no solamente en Medio Oriente, sino también unos choques que serían muy posibles, tanto como con China como con Rusia. Yo creo que esto no le convendría a nadie. Si hay un triunfo de alguien como Jeb Bush, pues esperaríamos una línea conservadora, pero yo creo que en este caso, este hijo de esa dinastía tendría que aprender de muchos de los errores de sus antepasados que llevaron a Estados Unidos a unas guerras inútiles que nunca lograron consolidar, como la de Afganistán o la intervención en Irak, que finalmente minó la popularidad de sus presidentes. Entonces yo creo que habría una línea con este presidente un poco más fuerte en el ámbito exterior, pero Obama les ha trazado una política de multilateralismo, de trabajo con los aliados, de política blanda, de diplomacia, que yo creo que ninguno de los dos partidos, de acuerdo a una visión sensata de la política, debería ni estaría dispuesta a abandonar. Para la sociedad norteamericana hay dos cosas que son supremamente delicadas, y es, de un lado, los problemas económicos que afectan su bienestar interno, pero también la seguridad nacional en términos exteriores, pero sobre todo cuando tienen que pagar esas guerras, cuando van submarinos y mueren en los diferentes países del mundo. Entonces creo que en un contexto de crisis global tan complejo, de crisis económica y también del restablecimiento de extremismos como el Estado Islámico, pues ni siquiera los republicanos estarían dando bandadas y realizando intervenciones que finalmente afectarían los intereses vitales de los Estados Unidos. Bueno, y el tema, ya para ir cerrando el tema colombiano, ¿cómo cambiarían las relaciones de Estados Unidos con Colombia
con un cambio de presidente, porque hay una particularidad y es que en Colombia parecería que se ha hecho una amistad más fuerte con los republicanos en los últimos años que con los demócratas. Ese podría ser un escenario. Ahora lo que habría que pensar muy bien es cuál de los republicanos. Eso es todavía como la inestabilidad con la que contamos. Yo creo que Jeff Bush, obviamente por el hecho de haber sido gobernador de la Florida, por estar un poco cerca a los latinos, quizás se acercaría al gobierno colombiano de una manera un poco más respetuosa a lo que podría ser en este caso el caso extremo que estamos pensando de Donald Trump, que es improbable pero complejo. Sin embargo, yo no creo que existieran grandes diferencias entre un gobierno de Hillary Clinton y de Jeff Bush respecto a la política colombiana, porque incluso cuando las cercanías personales de los presidentes han sido grandes o pequeñas, la gran política entre Estados Unidos y Colombia se ha mantenido relativamente estable en los últimos 15 años. Entonces yo creo que se mantendría. Sin embargo, me parece interesante notar que si Hillary Clinton llega al poder, es muy probable que algunas reformas que el mismo Barack Obama estaba apoyando en términos de repensar la guerra contra las drogas se mantengan y se profundicen. Algo que no sucedería si llega un republicano. Creo que si llega un republicano habría, en el mejor de los casos, un parón en esa repensada de la política contra las drogas. Creo que si llega Hillary podría haber algunos avances en una política un poco más abierto, menos represiva y que intentara recoger un poco las opiniones que también se están gestando aquí sobre la guerra contra las drogas. Perfecto, profesor Silva, profesor Patiño, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en la discusión y espero tenerlos por aquí de nuevo muy prontamente. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Antes de terminar, nosotros ponemos aquí una mirada global, 3 temas que son noticia esta semana y que seguramente lo serán la otra. El primero de ellos es Brasil. La situación de la presidenta Dilma Rousseff es muy compleja. Después de haber logrado en octubre su reelección, pues el fin de semana que acaba de pasar vio cómo se dieron enormes manifestaciones, masivas manifestaciones contra la presidenta y la situación económica. El segundo tema es Venezuela, que no deja de dar noticias, su gran problema económico, la escasez que aumenta día a día, las protestas que se están dando ya de forma muy fuerte en las filas de los supermercados por todo el tema de la escasez de productos básicos. Y el tercer tema es México, la compleja situación también que vive el presidente Enrique Peña Nieto. 300 periodistas, escritores e intelectuales le han mandado una carta donde se pide que acelere la justicia en el caso de los diferentes periodistas que en las últimas semanas han muerto. Eso es todo por hoy. Nosotros nos vemos dentro de 8 días aquí en Teleantioquia Global, todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches.